El relevamiento se hizo a partir de una resolución contenida en la Ley de Presupuesto y ahora se utilizará para establecer cambios al régimen de licencias médicas de los funcionarios públicos. En el 2019 el 50% no se tomó ningún día. De los que sí lo hicieron, el 25% se certificó de un mes a más de un año. En estos casos, por las modificaciones del presupuesto, los primeros 3 días no se cobran y el resto un 75% del sueldo. El informe que la OPP entregó a los legisladores será estudiado en comisión del Senado. Las restricciones no incluyen enfermedades o accidentes laborales ni enfermedades infecciosas. Los cambios estarán contenidos en la próxima rendición de cuentas. Bien, senador Gandini, ¿razón en qué tenía Marguerite? ¿Que pifié algo que estaban conversando recién? La última vez que anduve por acá discutimos con Marguerite si la comisión de seguimiento para la pandemia, sobre la pandemia que hicimos en el Senado, iba a servir para algo. Yo decía que sí, que el diálogo en sí mismo sirve y que algún resultado iba a tener, y Marguerite decía, no va a servir para nada. Tenía razón. Por lo menos no nos pusimos de acuerdo en nada. No llegó a ningún buen puerto de nada y terminó mal, además. Terminó con acusaciones cruzadas. Mal no terminó. El diálogo siempre es bueno. Nos dimos cuenta de unas cuantas cosas, acercamos posiciones, pero no pudimos tener una en común. Eso es senador, ¿cómo es la interna? No lo invitamos por esto, lo invitamos para hablar de las certificaciones médicas, pero ya que saltó el tema, ¿no? Uno de afuera puede a veces pecar de ingenuo y creerse todo lo que ve, lo que escucha en la televisión, lo que ve en las redes sociales, y no pareciera ser no es que lo haya sido alguna vez, pero digo, la lástima que en un contexto de pandemia mundial, oficialismo y oposición no puedan entenderse mejor. Tal vez sí se entienden mejor y lo que se ve en redes y en la tele y demás es como el extremo más caricaturizado de un vínculo tenso. Se ve todo, pero unas cosas son más noticias que las otras. En tu profesión, recuerdo que hay un dicho que dice, o una frase que dice que todos los días despegan y aterrizan miles de aviones, pero es noticia el que se cae. Bueno, te diría que en este proceso votamos una veintena de leyes vinculadas a la pandemia, salvo la de las aglomeraciones, todas las demás se votaron por unanimidad. Pero no es noticia que hayamos votado una ley que exonera, que esto, que lo otro, y que la sesión, como estamos de acuerdo, en 1 hora, en 1 hora y media, y la ley, en 2 días, en 3 días, se vota en las 2 cámaras. Noticia es que estamos en desacuerdo. Noticia fue que no sirvió para nada la comisión, entonces. Bueno, pero cuente lo que no se ve, cuente lo que no es noticia, entonces, Gandini antes de pasar al tema. Para poco, pero sirvió. Sirvió porque el diálogo sirve. O sea, me viene a dar la razón, pero dice que no tengo razón. Bueno, déjalo hablar. No sirvió pero para... ¿me da la razón o no? No, pero no sirvió para encontrar acuerdos que se transformaran en leyes, por ejemplo. Para eso no sirvió. No sirvió para terminar de poner ímpetu en renta básica, reducción de la movilidad, que son las cosas que más venían planteando desde la oposición. Pero para algo tiene que haber servido. Pero sirvió para darnos cuenta de que algunas cosas que se dicen después en la práctica son difíciles porque gobernar es complicado. Gobernar no solo es el discurso, sino poderlo llevar a la práctica. Discutimos mucho sobre la movilidad, pero mientras nosotros discutíamos en Senado con el Frente Amplio reducir la movilidad, el Frente Amplio en diputados votaba una minuta de comunicación al Ejecutivo para reabrir los frillos de fronteras. El Senado quería cerrar y en diputados se votaba, por favor, abrir. ¿Por qué? O ya dijeron que fue un error, que se equivocaron, Gandini. No, eso admitieron el error. No, la verdad que no es así. No lo votaron inconscientemente, se discutió el tema. ¿Por qué? Porque esos diputados de Artigas, de Rivera, de Cerro Largo, de 33, de Rocha, que están en la frontera y la gente le dice, por favor, necesitamos trabajar, abran los free shop, que mueven otra cantidad de cosas alrededor, ve la realidad y se tiene que hacer eco de ella. Entonces es muy fácil decir eso. Hay que cerrar todo. Después nos hacen manifestaciones al costado del Palacio Legislativo o en Torre Ejecutiva para que se abran los teatros o los eventos o la música o los gimnasios o la actividad turística. Entonces, las dos miradas que están en la sociedad están en este momento un poco confrontadas y el Ejecutivo tiene que gobernar. Desde el Parlamento también nos toca hacer lo propio y el debate en sí mismo acercó posiciones. Discutíamos las medidas del GACH y yo personalmente algunas en el momento que estábamos no las compartía y le decía, por ejemplo, el GACH dice cerrar todos los
eventos deportivos profesionales. Es decir, el fútbol, nacional e internacional, el básquetbol y el turf, que son los autorizados. Yo le decía, a mí me parece que no mueven la aguja, funcionan en burbuja. En el básquetbol pueden entrar a la cancha total entre jugadores, suplentes y técnicos, 18 personas por club. No mueve la aguja. Sin embargo, mientras hay un partido, esta noche, por ejemplo, que es una final, yo voy a estar en casa mirando el partido. Y los burreros están los domingos mirando el turf. Y cada vez que hay un partido de la selección o de tu cuadro preferido, te quedas adentro. Así que me parecía que era bueno que hubiera, no malo. Como esas, otras cosas se discutían. Y le decíamos, a ver, el GAT dice que hay que ponerle aforo al transporte departamental. Bueno, eso es una tarea de la Intendencia. ¿Por qué no lo ponen? No esperen por el gobierno. Sin embargo, la Intendencia, en acuerdo con el gobierno, hizo todo lo contrario. Lo que hizo fue poner toda la flota en la calle para menos gente circulando y pagar un subsidio por esos ómnibus de más. ¿Para qué? Para que hubiera gente más repartida. El GAT decía, hay que reducir el horario en los comercios. Y yo les decía, la verdad que yo creo que tenemos que hacer una autocrítica. El Día de la Madre, el día anterior, el sábado, fue impresionante en los shopping. Pero los shopping abrían de 12 a 8. Si hubieran abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, capaz a las 12 de la noche, menos. Capaz que la gente, como en los ómnibus, se repartía más. Y en la práctica uno va mirando algunas cosas, cómo funcionan en la realidad y cómo... Entonces, sirvió para eso, para discutir cosas. Decían, hay que subsidiar a todos los que se van a ver afectados por el cierre. Nosotros decíamos, bueno, pero ¿cómo subsidiamos? Una cosa es seguro de paro. Por suerte en Uruguay hay, hubo hasta 200.000 personas. Pero la peluquera, el zapatero, el de la ferretería, es decir, al del comercio pequeño, ¿qué le pagamos? ¿10.000 pesos por mes de subsidio? ¿Y el alquiler? ¿Y la luz? ¿Y las obligaciones que tiene? Es decir, tiene otra cantidad de obligaciones que las arreglamos por 10.000 pesos. ¿De qué estamos hablando? Hay que cerrar comercios. ¿Y qué hacemos con las ferias? Vamos, ¿qué hacemos con las ferias? Recuerdo que Penades le dijo, ¿ustedes nos acompañan el domingo a Piedras Blancas? Y le decimos a la gente que no puede tirar el trapo y vender lo que tiene, que hace el día. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que ir con la Guardia Republicana. Porque la gente quiere trabajar. Pero además las ferias son tareas de la Intendencia. ¿Por qué no la cierra? Porque no puede. Porque el ejercicio del gobierno es bien complicado, salvo decir cuarentena total, medidas prontas de seguridad. Todo lo demás requiere de la voluntad de la gente o un Estado represivo que después no puede aplicarse. Mire que en la Argentina se intentaron hacer estas cosas y tuvieron que rebobinar. ¿Fue un error comenzar las clases el 1 de marzo? Bueno, el propio GAT decía que es lo último que se cierra y lo primero que se abre. Por eso le pregunto. Yo creo que fue un intento bien intencionado. No me parece que allí se estuvieran dando los grandes focos de contagio. Y bueno, hoy por suerte empezaron las demás clases. Y bueno, venimos bajando. Y yo creo que vamos a seguir bajando a pesar de que haya más muchachos, 75.000 muchachos más, yendo a la escuela. ¿Y la campaña de bien público que tenía preparada la comisión finalmente tiene sentido hacerla sin el Frente Amplio? Ahí el Frente dijo que si no había otras cosas no adhería a la campaña y por eso nos quedamos sin nada. Estábamos de acuerdo con la campaña, pero el Frente legítimamente dijo esta comisión requiere que todos cedamos un poco y entonces no salió nada. Tenía razón, María. Landini, aprovechando que estamos hablando de este contexto de pandemia, hoy es la última reunión de funcionamiento interno del GACH. ¿Cómo ha visto este proceso de finalización de los trabajos? Hoy le mandé un saludo. Yo creo que yo valoro mucho. Lo sacamos de su estado de bienestar, su trabajo concentrado en la investigación, en la universidad, en el Clemente Estable, en esas instituciones. Lo sacamos de la docencia. Y lo pusimos a trabajar en una clave que tiene mucho riesgo, porque cualquier opinión, aunque sea de asesoramiento, en la medida que es pública se hace discutible. Y pusieron su buen nombre y su prestigio en riesgo y al servicio público, y en contradicción a veces con las decisiones políticas. Bien se llaman Grupo Asesor Científico Honorario. Primero son honorarios, o sea, por todo lo que hicieron, no cobraron, y seguramente renunciaron a una cantidad de trabajos remunerados que podrían haber tenido. Es un esfuerzo además patriótico, pero además generoso. Y el Poder Ejecutivo tiene que
valorar otras cosas, no solo la de los, si no gobernarían los científicos, ¿no? Elegimos científicos y ellos lo han establecido así, y también el gobierno. Y bueno, a veces se ponen en contradicción, en disputa y en polémica. Y no estaban acostumbrados los científicos a ponerse en la polémica pública y sabían que les podía pasar y les pasó. Por lo tanto, yo valoro muchísimo ese aporte, ese esfuerzo, Perdón, y ese algunos riesgo lo han que tomaron. manejado maravillosamente bien, hay que decirlo. ¿Cómo? Y algunos lo han manejado maravillosamente bien, esa exposición. Muy bien, muy Otros bien. no tanto, pero algunos muy bien. Pero muy bien. Eso habla bien del país. A nadie se les preguntó qué votaban antes de seleccionarlos, ni ellos pusieron en consideración el color del gobierno. Creo que ahí hubo un entendimiento muy maduro y muy saludable de la sociedad para que cada uno pusiera lo suyo. Y la verdad hubo una convivencia muy respetuosa, más allá de algunos chiporroteos que hubo, pero fuera del vínculo del GACH con el Ejecutivo. Así que yo estoy muy orgulloso, pero además me deja picando la idea de que habría que hacer otros GACH. ¿Cuál le gustaría hacer? ¿En qué área? No sé. ¿Economía? Sí, yo creo que tendríamos que poner un grupo de científicos en materia económica y de inversiones para ser capaces de generar en este mundo tan cambiante, con tantas oportunidades y restricciones a la vez, a tratar de aprovechar lo mejor que tenemos en el país y tratar de generar sinergias de toda la sociedad en común para captar. Yo leía hoy algunos informes, el fin de semana estuve mirando también estas normas que el G7 quiere aprobar en beneficio del gran imperialismo económico. Hoy las intervenciones no son armadas, no necesitas mariners, son intervenciones del poder económico. Y la verdad que son muy lesivas para nosotros, ahora, muy complicadas en el futuro. Este final del GACH no parece ser muy alentador para que otros grupos de científicos conformen instancias parecidas, ¿no? No, yo creo que en materia... Capaz que no tiene por qué ser honorario, ¿no? Yo creo que, bueno, ahí hablaríamos de otra cosa. otra cosa, pero sí, habríamos de un gabinete o de algo así, pero yo creo que termina De un EDUI 21 de economía, por ejemplo. A ver, y yo creo que tiene Manini lo propuso también, efectos un GACH colaterales económico. muy beneficiosos. Para usted termina bien el proceso. Muy bien, y tiene efectos colaterales muy beneficiosos. Sacamos a la ciencia de un reducido grupo de gente que lo entiende y lo pusimos en consideración de la utilidad pública que tienen el trabajo que hacen. Uno piensa que los científicos son unos tipos que están atrás de unos tubitos de ensayo en un laboratorio que trabajan para algo que no sirve para nada. Sí, ojo con el efecto boomerang, senador, porque ahora que todos entendemos el valor de la ciencia necesita más presupuesto. Bueno, y no fue muy contemplado. Antes de no entenderlo, ya lo habíamos asumido. De hecho, en la pasada elección, no, en la anterior, todos los candidatos a presidente firmaron un compromiso de destinar el 1% del Producto Bruto a la ciencia y sigue siendo el 0,4%. Ya lo habíamos asumido. Ahora empieza a tener prestigio, respaldo, marketing y sentido de utilidad. Y yo creo que este es un tema pendiente que empieza a ganar espacio. Como todos los temas que ganaron. El medio ambiente era un tema que no importaba, tiraba la botella del refresco por la ventana del auto. Hace 20 años, ¿sí o no? Sí. Hoy llegás a hacer eso y tus hijos te bajan del auto a vos. Ganó lugar y todos tenemos un comportamiento acorde. Bueno, yo creo que la inversión en ciencia y en tecnología se hace un ministerio sin presupuesto, o sea, Lo que estamos pasa más es que o menos ahí, Pero ¿no? ¿sabes qué pasa? Que los presupuestos son finitos. Entonces te parás en cada tema y cada uno de ellos tiene razón. Hay que invertir más en cárceles, y sí. Hay que invertir más en seguridad, sí. En educación, ni que hablar. Y vas tema por tema y siempre. Entonces hay una competencia temática en la que tiene mucho que ver los lobbies y la conciencia social sobre en qué hay que invertir. Creo que la ciencia estaba al final de la cola. Ahora me parece que empieza a ganar espacio y hay otra sensibilidad que los políticos tenemos que recoger. Bien. Seguiríamos preguntándole de cosas en general, pero es que lo convocamos por otro tema y si no voy al tema, en producción saben cómo es. Me tiran de la oreja. Senador, Sí. ¿qué reveló este informe? De hecho, siempre se habló del exceso, de las certificaciones. Perdón, ¿qué fue eso? Se me escapó un audio. Ok.
cosas domésticas Pero que parecía el pasan. Pato Alguien que Donald está de eso. Bueno, después les explico. Bueno, Pero te lo pongo en contexto. sí, por favor, a ver. Ya teníamos datos de que había situaciones fuera de control e incluso un incremento de las certificaciones Sí, médicas en los funcionarios públicos. Eso llevó a que en la ley de presupuestos se incorporara viniera el artículo 30, donde se establece un mecanismo muy parecido al que tienen los privados. Hoy, cualquier funcionario público presenta un certificado médico por un día, por un mes, por un año y cobra todo el sueldo. Un privado hace eso, los primeros 3 días No le pagan nada. no cobra y los siguientes cobra el 75%. Sí. La ley lo llevó así para todos los funcionarios públicos contratados o presupuestados, con excepción de magistrados, o sea, jueces, fiscales, diplomáticos y funcionarios de los gobiernos departamentales por un tema de autonomía. Pero vaya sorpresa, justo en justicia parece que están los que se enferman más. No hablamos del Poder Judicial, sino de los jueces, Bueno, que tienen un régimen especial, también de horarios, también de otras cosas, ¿verdad? De turnos, qué sé yo. Fiscales, diplomáticos, que ejercen fuera del país, y entes autónomos también, y gobiernos departamentales por un tema de autonomías. Eso generó un mecanismo en el que se le descuentan los primeros 3 días y después van a cobrar el 75%. También generó un mecanismo de crédito, es decir, van a tener el primer año 5 días de crédito y cada uno de los años siguientes 3 días más, que son acumulables hasta 15. ¿Qué quiere decir? Empieza a correr el reloj el día que se aprueba la ley, el primer año, te enfermaste, tuviste una gripe, tuviste 3 días, no te lo van a descontar, tenés un crédito de 5. Pero si ese año no te enfermaste y el que viene se te acumula te para el que enfermas, viene. pero tenés 5 más 3, 8, y así vas acumulando, de modo de alguna manera, proteger a los que nunca se enferman. Y el día Pero, que se enferman, a ver, ¿qué mensaje hay atrás de eso, no? Porque ni que enfermarse fuese una elección, ¿no? Entonces, Sí, capaz que un año ¿cuál te- es el claro, Pero el nadie opta mensaje- por enfermarse. Pero vaya, estamos mensaje- hablando de la viveza criolla el acá. mensaje es que hay... Enfermarse no es una elección, pero es una elección certificarse. Sí, pero, a ver, a ver, te puse el contexto. Sí. Ese fue el artículo, más o menos. Sí, sí. No se incorporan las enfermedades contagiosas, los accidentes de trabajo, las enfermedades producto del embarazo, las oncológicas y alguna más. Todas las demás sí. Bien. Creamos en el Senado un artículo 31. El 31, ¿qué establece? Dice, bueno, esto empieza a regir dentro de 90 días. Esa fue una negociación. Mientras creamos una comisión con organismos del Estado, Servicio Civil, Salud Pública, Banco de Seguros, Banco de Previsión Social, COFE y la profesión médica, para que nos traiga otro proyecto de ley, más estudiado, más elaborado. ¿Qué más pusimos en ese artículo 31? Se le encomendó al BPS elaborar un mecanismo que permita cruzar los certificados médicos. Porque también tenemos la percepción y alguna información que un funcionario público que además trabaja en la actividad privada, actividad común o situación común en la docencia, en la salud, se enferma en la pública y no se enferma en la privada. Claro. Entonces, vamos a tener un sistema que cruza. ¿Presentaste certificado acá? No presentaste acá, el BPS lo sabe, porque también es el que te tiene en caja. Y además... ¿Y quién certifica? Ese es otro punto también. Bueno, ahí está. Ese es un punto que ahora va a venir. Y bueno, creamos un mecanismo para que todos estuvieran obligados a reportar información de al menos los últimos 5 años sobre cuál era el estado de las licencias médicas en su organismo. ¿Cuántas? ¿Qué días? ¿Por cuántos días? ¿Qué días y qué meses eran los principales que se pedían? Etcétera. Todo para cruzar datos. Con todo ese material, ahora tenemos un informe y el Poder Ejecutivo va a enviar en la rendición de cuentas, que entra en 10 días, un articulado que cumple con esa obligación, es decir, un proyecto de ley más abarcativo, que incluya cosas como la que tú decías. Acá la base es que hay un afloje de controles, de todos. Acá hay responsabilidades del Estado,
hay responsabilidades de los trabajadores, no de todos, ¿Un obviamente, afloje desde cuándo? y trabajadores y responsabilidades de los médicos. ¿Desde cuándo? Yo no sé, pero todos los indicadores, a ver, se tomaron como 3 grandes grupos. Administración central, todos los ministerios y la presidencia, artículo del 220 de la Constitución, que son los entes autónomos y servicios descentralizados no comerciales ni industriales, ACE, la universidad, ANEP, etcétera, INAU, INISA, y los del 221, que son los industriales o comerciales, UTE, ANCAP, OCE, AFE, etcétera. En todos, donde menos notorio es en las empresas públicas. En todos los demás, del 2016 al 2019, no cuento el 20 por la particularidad, al 2019, en todos hay un crecimiento notorio de cantidad de funcionarios, de cantidad de licencias médicas y de cantidad de días de cada licencia médica. Notorio, crece y crece y crece cada año. Si quieren, miramos algún número. Ahí hay de todo un poco. Sin duda... Pero connivencia del médico, sin duda, también. Bueno, por eso digo de todo. A ver, pero también para el médico. Cuando el médico es el certificador y viene alguien que es su paciente de toda la vida, y pongámonos en la ciudad de 33 o en la de Tacuarembó, ese médico capaz que atienda a la familia. Entonces le piden, no, che, me siento mal, nomás certificado. Hay que decirle que no. Pues la generalidad es que muchos dicen que sí. Y es un certificado sencillo. Sí, pero... 3 días, me siento mal, 3 días. ¿Estamos hablando del interior o estamos hablando de los organismos que usted citó acá en Montevideo? No, esos organismos están en todo el país y en todo el país da la impresión que a veces pasa lo mismo. Con el médico certificador del organismo, que termina siendo un compañero de trabajo, que a lo mejor entraron juntos cuando eran estudiantes los dos y mientras trabajaban uno se recibió de médico y el otro es administrativo, y decirle que no, siempre genera un problema. ¿Y no va a ser lo mismo si es tu médico de la mutualista? Tanto que algunas empresas han tercerizado el servicio hoy de certificaciones médicas y lo hace un médico que no conoce al funcionario, es otro, para resolver por lo menos ese problema en parte. La normativa que estamos estudiando, que también algo decía la del presupuesto, pasa por el lado de que, primero que nada, la certificación médica corresponde a un médico del prestador del funcionario que pide la licencia. Sí, y ahí no nos lleva al escenario del amigo. Tengo un amigo médico, sí, pero la clásica es, che, un amigo médico toda la vida, jugamos al fútbol juntos, hacemos un certificado. Esa capaz que es otorrino, tiende no a tiene terminar, que ver con... Sí. Tiende a terminar, porque ahora yo estoy en la mutualista X y el certificado me lo tiene que dar un médico de esas mutualistas. Eso por lo menos corre otra achica responsabilidad. Un poco. Y a lo mejor ni siquiera lo conozco porque estoy en casa, me lo tienen que mandar, me controla. Y alguna responsabilidad esa mutualista médica también va a tener por el certificado que da. Cuando muchos funcionarios, digamos, a ver, primera cosa, la mitad de los funcionarios no pidieron en todo el año licencia médica. Vamos a empezar por ahí. La mitad no pidió nunca. La otra mitad, un 25% de esa otra mitad, pidió entre 1 y 3 días. Otro 25% entre 1 y 9 días. El otro 50% de la mitad, o sea, el 25% del total, pide entre 30 días y 1 año o más. Entonces, ¿sí? No es tan inabarcable el núcleo que hay También que averiguar te voy a decir e investigar, una cosa, ¿no? En el Estado hay una normativa que establece la obligación de iniciar un sumario cuando una persona tiene más de 6 meses de licencia médica y el sumario es por ineptitud y el resultado final es que si el BPS dice que no tiene condiciones para seguir trabajando, se jubila. Tiene que jubilarse, es obligatorio. Y si no, tiene que volver a trabajar. Bueno, que haya funcionarios con más de 1 año indica que también hay un problema del organismo. Yo cuando estaba en el correo descubrí un funcionario que hacía 9 años que estaba de licencia médica. Tuve que hacerle 3 juntas médicas sucesivas porque el hombre estaba mal del corazón. La junta médica determinó que estaba bárbaro del corazón y cuando creí que se
reintegraba a trabajar, presentó otro certificado médico del mismo médico que tenía problemas pulmonares. Y tuve que hacerle otra junta médica. Y cuando terminó esa junta médica y los pulmones andaba bárbaro, presentó un tercero por problemas en la columna. Cuando, por supuesto, le empecé un juicio al médico. Iba a decir. Al médico. El médico no le hizo más el certificado y este señor renunció, porque en realidad tenía un supermercado y atendía el supermercado a una cuadra de la oficina donde él debería trabajar y estaba todo en la oficina muy enojada con que ellos trabajaban, yo les exigía trabajar y el fulano de tal era el dueño del supermercado, cobraba todos los meses igual que ellos, pero no Qué iba a trabajar bronca nunca. dan esas cosas. Bueno, cuando me encontré con eso, hice una investigación y encontré más de 50 funcionarios que tenían más de 5 años de licencia médica. ¿Sabe qué pasa? Hay una viveza Con razón criolla, no te llegó la carta. Hay una viveza criolla, pero que reposa en la desidia también, porque la principal responsabilidad era de recursos humanos del organismo. Esa era la principal responsabilidad. ¿Y qué pasó ahí? Acá también hay, bueno, toda una investigación. Acá también hay responsabilidad del Estado. Y obviamente de los trabajadores que al primero que joroban a su compañero, que cuando él no está, trabajan por uno y por el otro. Mostrador, público, éramos 7, ahora somos 4, porque hay 3 que están de licencia, y entonces los 4 tenemos que, se supone, a ver, o necesitamos 4 y me sobran 3, o yo estoy recargado. Ese es el otro tema. Hay un sobrecosto. El sector privado no soportaría jamás un nivel de inasistencias de este volumen, porque lo tiene que soportar con duplicación de funcionarios. Y hablo de mucha gente tomando muchos días de licencia médica. Esto es lo que tenemos que resolver y no es ponerse en contra de los funcionarios públicos, porque la propia COFE, la propia Confederación, acepta que hay abusos, que hay descontroles, que tenemos que corregir. Y tenemos que hacerlo bien, moviéndonos con respeto que no terminen a todos. pagando justos por pecadores, ¿no? Que eso es lo que siempre está. Esa es la idea. El riesgo, el desafío. Por eso esos créditos, ¿no? Bien. Para que puedan tomar licencia esos que nunca se toman. Está que bien, sí, está bien. A ver, preguntas, panelistas o Yo comentarios. aportar un datito que está por ahí que creo que no se dijo. El 38% de las licencias están pedidas los lunes, Sí. y el 12% los viernes. 50% de la gente que pide licencia la pide entre viernes y lunes. Fin de semana largo. Lunes, No, se enferma. Se enfriaron el jueves, es lo que tiene. Claro, Se enferma los lunes. Se enferma los lunes, se enferma los viernes. Ese es un dato Bien dice, 38%. para ponerle un poco de carácter más obsceno a toda la información. Bien. Que ya es bastante obscena. ¿Algo más? ¿Algo más? No, sí, el otro tema que yo quería preguntarle, porque no lo sé, no tiene ninguna suspicacia la pregunta, pero ¿cuál es el régimen de licencia de los legisladores, por ejemplo, que entran dentro de algún esquema de esto? Hay una normativa. ¿Tienen una licencia especial? Hay una norma. Nosotros tenemos una licencia de 30 días al año y tenemos licencia por enfermedad que tiene un máximo, que yo no recuerdo ahora cuál. Tiene un máximo, no me acuerdo. Fuera de todas esas cosas, ahora está la pandemia. Pero cuando se enferman les de cuentas desde el primer día, los 3 primeros días no. Pero acá no dice... El 70%. En esto no excepciona a nadie, ¿no? Ahora yo no hay nada que dice excepto jueces, fiscales. Creo que esta norma es abarcativa de todo. Abarca. Bien. Está bien. Vero. Bueno, creo que en líneas generales todos estamos de acuerdo en que hay situaciones que lucen muy injustas, ¿no? Usted describía muy claramente con ese ejemplo de los 9 años, o estos que se certifican en determinados ámbitos y en el privado no, van a trabajar. Pero esos números que usted también manifestaba, ese 25% que parece ser el núcleo duro del problema, ¿no podía haber sido atendido o, bueno, de alguna manera mirado especialmente sin perjudicar esos 3 días para que esos buenos trabajadores no tengan que hacer una suerte de cálculo, de puntaje? A ver, este año me puedo enfermar 2 veces, me enfermo 3, porque da la sensación de que el problema no son. Usted decía, bueno, la mitad nunca toma licencia médica, sino que el problema son ese otro 50%, pero más concretamente ese 25% que llega a estar hasta 1 año. A ver, yo te voy a leer esto. Cantidad de funcionarios certificados por año, de funcionarios por año. En el 2016, te voy a dar los números redondos, 14.000. En el 2017, 17.000. En el 2018, 20.000. En el 2019, 23.000.
Cantidad de días de certificación médica por año. En el 2016, 326.000 días. En el 17, 521.000. En el 18, 713.000. En el 19, 862.000. Es decir, lo que no se entiende es por qué cada año se enferma más gente y por más días. Y seguramente también se entiende, tengo el de los días. Gandini, creo que usted lo presume, lo tiene bastante claro, es la falta de controles, pero esos controles, el problema de los controles no están en los 3 días, sino en las situaciones que son de largo plazo, que además elevan todos esos números que usted está manifestando. Todas esas cosas la nueva normativa las va a ir contemplando para los médicos, para los funcionarios que tienen que controlar y también para los funcionarios públicos que no deberían generar estos Claro, pero lo que yo excesos. apunto es si todo eso no se podía implementar igual sin perjudicar esos primeros 3 días sin salario. Porque cuando se habla de equiparar lo público con lo privado, creo que en general es al revés, ¿no? Tratamos de que sea emparejado para arriba y no hacia abajo en materia de derechos. Bueno, pero esto no es un derecho, esto es un abuso. Es un abuso de los que abusan, es un derecho de los que no lo Por eso abusan. a eso le damos un crédito de una cantidad de días. A ver, esta ley se va a aprobar en octubre. Va a ser la ley de rendición de cuentas, en octubre queda aprobada. Ese día ganan 5 días. El 1 de enero del año que viene suman 3 y van sumando 3. Pero a ver, si yo no... Y si pierden 5 al año que viene, igual suman 3. Claro, pues estamos hablando de lo que decíamos más temprano. Hay años en los que no elige, me enfermo 2 veces o 3 veces, capaz que el año siguiente no me enfermo. El 75% de los funcionarios que hoy no se enferman o se enferman entre 1 y 9 días van a estar dentro del crédito. Esperen que faltan Pablo y Pepe y no tengo tiempo. El 25% del 50%, perdón, una cosa, del 50% son como 30.000 personas. Depende es uno de cada 8 de 300.000 funcionarios públicos. Hoy hay 309.000 vínculos laborales. Por eso, son como 30.000, 30%. Son como 100.000. Porque te tomás Bien. todo, ¿no? No, es todo. el 25 del 50. Es como uno bien, de cada 8. Es la mitad, es 150. No, por eso. Pepe. Bueno, sí, uno de los temas también era consultar si se había producido un incremento en el ingreso de trabajadores públicos, de acuerdo a esos números, porque eso también variaría los porcentajes. Y lo otro, claramente, que lo que tenemos acá, y cabe bien el término de justo por pecadores, son las inequidades que propicia el Estado muchísimas veces cuando, por ejemplo, no tiene para pagar porque no corresponden horas extras, pero da días a compensar y uno se encuentra con situaciones como que en un lugar determinado del Estado hay 2 trabajadores que tienen más de 300 y pico de días a compensar y si los 2 decidieran tomarse su licencia que les corresponde, quedaría ese lugar durante un año sin 2 trabajadores, con lo que habría que contratar, obviamente, para que esto siguiera funcionando. El tema siempre son los controles. Es otro lío. No, pero ese es otro lío porque el Estado no paga horas extras. Entonces se tiene que quedar un empleado por la razón que sea, no vino el de su turno, se queda un turno más. Faltó porque estaba enfermo, justamente. Ahí está, se quedó y entonces hay que compensarle, hay que buscar alguna manera de que no trabaje de más sin nada a cambio. Entonces se le compensan. Y eso puede generar distorsiones, pero el Estado no paga horas extras, por lo menos en términos generales no lo hace. Un número más. Promedio de días de certificación médica por año de los funcionarios. En el 2016 el promedio era 27, 30, 35, 38, 40. Va creciendo, todas las veces, todos los variables va creciendo. Son más funcionarios por más días y más certificaciones. Algo está pasando. Entonces, hay que poner algunos límites porque obviamente el controlador no controla, el funcionario encuentra un camino fácil aparentemente para faltar presentando certificaciones. Tienes la culpa del chancho que te rasca el lomo, ¿no? Y siempre es igual. El mensaje al buen trabajador es: yo soy el nabo de la película que como vengo todos los días, laburo bien y hago lo mío, a mí me dan más expediente que a los demás. Y le digo, ¿por qué a mí me das 8 y a él le das 1? Porque vos lo haces bien. Hacemos una pausa. Entonces, eso es un mensaje que va contra la eficiencia y además es muy injusto. ¿Se puede quedar un poquito? Sí, claro, sí. Bien, hacemos una pausa, le agradecemos a nuestros amigos de La Baza por el cafecito calentito de todas las tardes y regresamos. Quédate pendiente, Pablo, sí. Okay. Ya venimos. Entre el olvido